hermanos de la parroquia Santa Teresa de Jesús. En este ciclo que hemos tenido de fiestas parroquiales 2020, hemos ofrecido unas entrevistas. La segunda entrevista nos vamos a ir hasta la curia diocesana, donde nuestro hermano Gustavo Adolfo Pérez, responsable de la pastoral de la comunicación de la parroquia Santa Teresa de Jesús, va a entrevistar a nuestro obispo Monseñor Elisandro Terán. Pues sabemos de su gusto, de su buena disposición, gusto por Santa Teresa de Jesús, buena disposición por venir a esta parroquia, por colaborar con nosotros, bueno, con toda la diócesis, todas las parroquias de la diócesis, pero ha tenido una especial manera de invocar y de recitar versos y hechos de la vida de Santa Teresa de Jesús. Así que vamos a entrar hasta la oficina, despacho de nuestro obispo, Monseñor Elisandro Terán, donde nos va a hablar de lo que él conoce, de lo que a él le ha gustado, de lo que él nos puede ofrecer sobre Santa Madre Teresa de Jesús. Esta entrevista la vamos a presentar en 3 partes. Vamos a comenzar esta primera parte. Muchas gracias por su atención y a continuación les dejo con Gustavo Adolfo Pérez y esta entrevista a Monseñor Elisandro Terán. Queridos hermanos, les saluda Gustavo Adolfo Pérez, representante de la Pastoral de Medios de la Parroquia Santa Teresa de Jesús, ubicada acá en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, y que por estos días además estamos celebrando nuestras fiestas parroquiales. Y hoy tenemos acá con nosotros a un invitado muy especial, a quien queremos agradecerle, por supuesto, la gentileza de recibirnos acá en la curia, Monseñor Elisandro Terán. Gracias por brindarnos este espacio de su tiempo para hablarnos hoy de Santa Teresa de Jesús a través de su experiencia y de sus vivencias personales. Antes de iniciar esta entrevista y de continuar con este video, pues queremos compartir con ustedes una breve reseña de la biografía de nuestro obispo Monseñor Elisandro Terán. Excelentísimo Monseñor Elisandro Emiro Terán Bermúdez, religioso perteneciente a la Orden de San Agustín. Nació en Maracaibo, Estado Zulia, el 7 de junio de 1965. Ingresa a la Orden de San Agustín el 23 de diciembre de 1994. Después de sus votos perpetuos como fraile agustino, se ordenó como sacerdote el 9 de septiembre de 1995 en su ciudad natal, Maracaibo, por imposición de manos y oración consecratoria de Monseñor Ovidio Pérez Morales en la parroquia agustiniana Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El Papa Francisco lo nombra como el 5º obispo de la diócesis de Ciudad Guayana y luego, por imposición de su eminencia reverendísima Monseñor Baltasar Enrique Porras Cardoso, el 23 de septiembre de 2017 realiza su ordenación episcopal, tomando posesión canónica el 7 de octubre de ese mismo año. Es licenciado en Teología en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, licenciado en Educación Integral en la Universidad Católica Cecilio Acosta, licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, mención Summa Cum Laude. Obtuvo el título de Baccalaureatum en Filosofía por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, mención Summa Cum Laude. Y en el 2005 obtiene el grado de Doctorado en Teología Dogmática con mención Summa Cum Laude. Bien, Monseñor. Teresa entra en un convento a la edad de 20 años para entregarse a la vida religiosa y, por supuesto, todo el mundo conoce lo que es la vida religiosa. Háblenos un poco de ese aspecto de la vida religiosa. ¿Qué es la vida religiosa y qué es el orden del Carmen? Muy bien, muy buenos días a todos. Un saludo muy cordial, en especial al Padre Miles, párroco de Santa Teresa, y a todo el equipo de pastoral de medios de comunicación de dicha parroquia. Gracias por esta invitación, gracias por invitarme a compartir
un tema tan bonito, de verdad, como es algunos aspectos de la vida de Santa Teresa. Yo quiero comenzar diciendo que a los gigantes hay que acercárseles con respeto y humildad. Y me refiero a los gigantes del mundo espiritual, a los gigantes que son los que han marcado esa huella, podríamos decir, inconmensurable, porque es tan profunda y tan vasta que a veces no somos capaces de medir toda la profundidad. Y es el caso de Teresa de Ávila, una mujer que ha dejado una impronta en la Iglesia profundísima. Y yo tengo que reconocer que soy agustino, y también mi padre fundador, San Agustín, ha sido otro gigante en la Iglesia que ha dejado una huella también muy grande, profunda y hermosa. Y por eso te digo que son personajes, son gigantes en el buen sentido de la palabra, que lo digo, al que nos acercamos con respeto porque nos quieren enseñar. Y hombres y mujeres de la talla de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, de Agustín de Hipona, son hombres que nos quieren transmitir una experiencia de vida. No es teoría, o no es solo doctrina, es una experiencia de vida que se va dejando colar, que se va dejando correr en la tinta cuando van escribiendo, y ahí mezclan lo que viven, lo que piensan, lo que experimentan y hasta lo que trabajan. Y además del respeto, la humildad, es decir, ser nosotros capaces de poder entender, ser nosotros capaces en una humildad profunda, porque como decía Santa Teresa, la humildad es la verdad, ¿no? O sea, en nuestra verdad más profunda, en nuestro ser más profundo, saber acoger lo que estos hombres y mujeres que han forjado lo que hoy es la Iglesia nos quieren enseñar y nos quieren decir. Con este presupuesto comienzo a responderte lo que me dice. ¿Qué es la vida religiosa? Yo, para responder a esa pregunta, comenzaría diciendo que ser cristiano es ser seguidor de Jesús de Nazaret. Todo bautizado, todo hombre y mujer que ha sido incorporado por el bautismo al misterio pascual de Cristo, porque ese es el efecto fundamental del bautismo, como nos enseña San Pablo, configurarnos en el misterio pascual de Cristo, se convierte en seguidor de Jesús. Y ser seguidor de Jesús implica asumir el proyecto de Jesús, que es el proyecto del reino. Ser seguidor de Jesús significa que yo voy detrás de Él en un proceso de modelaje, en el sentido que me voy convirtiendo, me voy haciendo semejante a Cristo. Un moldeado que se va haciendo en mi vida conforme al Evangelio. Esto tiene que vivirlo todo hombre y mujer que se llama cristiano. ¿Qué es la vida religiosa? La vida religiosa es un modo característico de vivir este seguimiento de Jesús, que nos es común a todos. Todos somos seguidores de Jesús. Pero en la vida religiosa, este seguimiento de Jesús se hace de una forma que podríamos decir más radical, en cuanto que por los consejos evangélicos o por los votos religiosos de castidad, pobreza y obediencia, y viviendo bajo una regla de vida generalmente escrita por el fundador de dicha orden, se trata de seguir a Jesús en una manera más dedicada, más radical, en una manera de decirle al Señor: Señor, es verdad que todos tenemos que seguirte, pero en tu seguimiento yo pongo todo, absolutamente todo lo que soy, en aras de que tu reino acontezca entre los hombres. Cada seguidor de Jesús le sigue desde su vocación específica. El casado
tiene que seguir a Jesús en el matrimonio. La soltera, el soltero, lo mismo. El religioso o la religiosa sigue este seguimiento en un desprendimiento radical de sí, de lo que tiene y de lo que posee, para que Cristo se convierta en el único amor de su vida. ¿Qué es lo que describe o define la vida religiosa? Primero, que se vive bajo una regla de vida. De ahí viene la palabra clero regular, a diferencia del clero diocesano. El clero diocesano es el clero que está bajo la tutela del obispo diocesano. El clero regular son los hombres y mujeres que viven conforme a una regla de vida. En el caso, por ejemplo, nuestro, los agustinos, la regla de San Agustín. En el caso de Santa Teresa, la regla del Carmelo. Entonces, la vida religiosa primero es una estructura en la cual se vive bajo una regla, se profesan generalmente 3 votos, digo 3 porque algunas órdenes o congregaciones tienen 4 votos, pero generalmente son los votos de castidad, pobreza y obediencia, en la que Cristo se convierte en la única riqueza del religioso, en el que Cristo se convierte en el único amor del religioso, y en el que la obediencia a los superiores se vive como obediencia a Cristo mismo, porque en la voz del superior hay una manifestación también de Dios. Entonces, la vida religiosa va estructurando un modo de pensar, un modo de sentir en sus miembros, de un seguimiento absoluto y radical a Cristo. Pero, y este pero es muy importante, porque a veces lo damos por supuesto, que ese seguimiento radical es en aras a construir y hacer realidad el reino de Dios entre los hombres. Yo recuerdo una vez un maestro que tuve yo en mi proceso de formación en el seminario agustiniano, que decía: ¿por qué es que tenemos que ser como Cristo, pobres, obedientes y castos? Sí, eso es verdad, pero es que Cristo es pobre, obediente y casto de cara al reino del Padre. Y la voluntad del Padre, que es su reino, Cristo la hace su causa, y Cristo dedica todo lo de sí, todo su ser, lo implementa al reino. Nosotros los religiosos y la religiosa, en nuestra consagración, la tendemos hacia ese reino que se tiene que hacer realidad entre los hombres. Esto fue lo que hizo Teresa de Jesús. Teresa de Jesús ve en la vida religiosa el camino más perfecto de unión con Cristo Jesús. Pero hay un detalle interesante, que dentro de la vida religiosa podemos distinguir vida religiosa activa y vida religiosa contemplativa. La vida religiosa activa son aquellos religiosos y religiosas que desempeñan su ejercicio carismático. ¿Qué es el ejercicio carismático? El poner en práctica el carisma fundacional. Por ejemplo, los salesianos que se dedican a la pastoral educativa tienen sus colegios y trabajan en los colegios. Los jesuitas tienen sus colegios, trabajan en los colegios y parroquias. Los agustinos tenemos colegios y parroquias. Eso se llama la vida religiosa activa. Estamos en el mundo trabajando. Pero también hay un ala de la vida religiosa que es la vida contemplativa. ¿Y en qué consiste la vida contemplativa? También en hombres y mujeres consagrados en la vida religiosa que se dedican a la contemplación, a la búsqueda de Dios de una manera radical, absoluta, en comunión con la Iglesia, orando por la Iglesia, viviendo y sintiendo con la Iglesia desde los monasterios, desde los conventos. En el caso de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila entra a un convento de vida religiosa contemplativo. La orden carmelitana es una orden que está marcada, estructurada precisamente por este talante
contemplativo. Ahora, contemplar no significa desconectarse del mundo ni de la iglesia. Al contrario, el contemplativo es ese hombre y mujer que sabe sentir con la humanidad, que sabe sentir con la iglesia. El contemplativo es aquel que en su búsqueda y experiencia de Dios va marcando una huella tan profunda en el ser de la iglesia que trasciende las murallas mismas del templo para que podamos comprender lo que significa algo que hemos olvidado, que es el dogma de la comunión de los santos. Pensamos que comunión de los santos significa que nosotros estamos orando o pidiéndole a Dios que saque almas del purgatorio. No. La comunión de los santos implica que todos estamos injertados en Cristo, que formamos un único cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, y que todos somos mediación de gracia para todos. Y como nos enseñaban a nosotros, no sé si ahora se enseña, pero como nos enseñaban a nosotros en el catecismo, que tuvimos que aprenderlo de memoria, en el colegio nos hablaban de la iglesia triunfante, de la iglesia purgante y de la iglesia militante, como para ejemplificar que en esos tres estatus de la iglesia había un vínculo que nos unía, un vínculo de amor y de comunión. Bueno, ese vínculo de amor y de comunión es que todos estamos injertados en Cristo. Los que están en el cielo, los que están en el purgatorio, los que estamos aquí en este valle de lágrimas, en esta Guayana que ya no sé qué más le va a pasar, porque no tenemos nada, ni agua, ni luz, ni medicina, ni esta crisis en la que estamos. Pero bueno, aún en medio de este valle de lágrimas, como se lo decimos a la Virgen cada vez que le rezamos la salve, todos estamos unidos por el vínculo de la gracia, por el vínculo del amor, porque estamos injertados en Cristo. Y el contemplativo en su monasterio, en el caso de Teresa de Ávila, contemplativa en su monasterio, estaba conectada, unida con todo este cuerpo místico de Cristo, padeciendo las necesidades de la iglesia, orando por la iglesia, orando por la humanidad. Me preguntaba sobre el origen de la Orden del Carmelo. Poco sé, de verdad tengo que reconocerlo porque no soy carmelita. Y por cierto, un saludo a Monseñor Osvaldo Azuaje, que es carmelita descalzo, gran amigo, obispo de Trujillo. Él puede dar mejor explicación del origen. Yo simplemente sobre el origen del Carmelo puedo decir, según lo que hemos aprendido, que allá en el Monte Carmelo, en Palestina, en tiempos del profeta Elías, pueden leerlo si mal no me equivoco en el segundo libro de los Reyes, la lucha que el profeta Elías tiene contra los sacerdotes del dios Baal, esa famosa divinidad que hacía una competencia, un paralelismo increíble con el culto puro de Yahvé. Y en esa lucha que el profeta Elías tiene contra los sacerdotes y contra todo el culto hacia Baal, se va dando ciertas manifestaciones de Yahvé en el actuar, en el obrar y en el decir del profeta Elías. Dice el texto sagrado, y está, por ejemplo, el de la nube que generó casi un manantial, una fuente en tiempos de sequía, en dicho monte, etcétera, etcétera. Yo remito, vuelvo a decir, al segundo libro de los Reyes para que vean todo lo que pasó en torno al profeta Elías en el Monte Carmelo. Pero hay algo, y es lo que nos interesa, que con el correr del tiempo, sobre todo a partir del siglo XI, siglo XII aproximadamente, muchos peregrinos y penitentes, recuérdense que siglo XI, siglo XII, estamos en el ámbito de las cruzadas, ¿no? Se quieren recuperar desde Occidente todos los territorios de Oriente, Tierra Santa y todos esos alrededores que han sido conquistados por los musulmanes, en lo que se llama pues, la conquista por parte del imperio musulmán. Entonces, en ese contexto de las cruzadas, muchos penitentes, muchos peregrinos se acercan al Monte del Carmelo. Peregrinos que muchos de ellos iban con los cruzados. Recuérdense que hubo muchas cruzadas. Y con el correr del tiempo, ese Monte Carmelo
en un fragmento de ese monte, se empieza a tener por parte de estos peregrinos y penitentes experiencia de oración y de contemplación a modo de lo que vivió el profeta Elías. Con el correr del tiempo, como ya lo digo, los tiempos en la iglesia van despacios, con el correr de los años, aquello se fue convirtiendo en un grupo numeroso al que había que ir organizando y estructurando. Así fueron pidiendo permiso al patriarca de Jerusalén del entonces para poder vivir en comunidad, etcétera, etcétera, hasta que por fin el Papa Inocencio IV, en el siglo XIII, en 1247 aproximadamente, funda o da el permiso definitivo para que surja la Orden del Carmelo, o la Orden Carmelitana. Esta Orden Carmelitana posteriormente se bifurca en Orden Carmelitana masculina y Orden Carmelitana femenina. La Orden Carmelitana descalzada, la que nació a los pies del monte Carmelo. Sin embargo, la Orden Carmelitana descalza, o los carmelitas descalzos, o las carmelitas descalzas, fue producto de todo el movimiento de reforma de la vida religiosa que se lleva en España en el siglo XVI, y que en el caso del Carmelo lo lleva adelante Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Entonces, la Orden Carmelitana descalza nace a raíz de esta renovación que impulsan estos dos grandes santos, Teresa y Juan de Ávila, y Juan de la Cruz, pero que va en consonancia también con todo un movimiento de reforma que se vive en la vida religiosa en España en ese siglo, de los cuales otras órdenes religiosas también se van a ver afectadas. Por ejemplo, los agustinos. Nosotros en el siglo XVI en España sufrimos también un proceso de reforma, de estructuración al interno mismo de la orden, que fue lo que dio origen a lo que hoy son los agustinos recoletos. Y después más adelante los agustinos descalzos, etcétera, etcétera, ¿no? También lo mismo pasó con los franciscanos y San Pedro de Alcántara, etcétera, etcétera. Sí, fue todo un movimiento en la Iglesia española del siglo XVI, específicamente en la vida religiosa, en la cual varios santos reestructuran al interno de sus congregaciones y órdenes el modo de vivir. En este caso, Teresa y Juan de la Cruz lo llevan adelante dentro de la vida carmelitana del entonces. Vivo y afuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero, vivo sin